Bien, pues estamos como arrancando motores de nuevo, ¿no? El inicio del año siempre es algo que tiene muchas expectativas acerca de lo que Dios va a hacer con nosotros. Eh, pero siempre como volver a reiniciar las actividades y las reuniones y todas las responsabilidades, pues implica siempre un esfuerzo, ¿no? Y eso me hizo recordar que hace mucho tiempo yo tenía, bueno, no era mío, era de mi hermano, un pick-up, un Dodge, bien viejito. Y recuerdo que para que arrancara tenías que estarle dando varias veces, no alcanzaba a encender. Y de repente, el clásico, ¿no? El que le decías, échale un gallito de gasolina, ¿no? Y le echabas el gallito, ¡bum! Encendía el carro, ¿no? Y siempre como los inicios de año así son, ¿no? Porque después de un tiempo de estar de alguna manera relajados, que pues nos lo merecemos porque tenemos un año intenso en cuanto a actividades y responsabilidades, y siempre esas fechas nos caen muy bien. Pero cuando volvemos a reiniciar, siempre como que sí batallamos un poco, ¿no? Entonces, estamos regresando, amados hermanos, a Nehemías, regresando a Nehemías. ¿Cuántos se acuerdan de Nehemías? Nehemías ya celebró Nochebuena, Navidad, vísperas de Año Nuevo, ya partió su rosca, también tuvo de vacaciones. Ya está regresando ahora Nehemías. Entonces, pues vamos a orar un momento, hermanos, para entrar al mensaje de la palabra. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te agradecemos, Señor, lo hermoso y lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias por darnos, Señor, una esperanza nueva para este año en medio de tu palabra, en tus promesas. Y, Señor, gracias porque tenemos tu palabra y podemos ir a ella, y ella es la que nos va a mantener firme. Así que, Señor, en esta mañana yo te ruego, Padre, que abras nuestros oídos espirituales y, Señor, que tu palabra pueda animar, consolar, confirmar, exhortar. Obra como tú quieres, Señor, en esta mañana. Y ruego, Señor, que me ayudes a desenvolver este mensaje que no es nada sencillo, y ruego tu asistencia, ruego, Señor, tu gracia y el poder de tu Santo Espíritu, no solamente en el predicador, sino también en los que escuchan. Glorifícate, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bien, pues así brevemente vamos a hacer como una introducción tomando en cuenta los últimos 3 capítulos, 8, 9 y 10, como para volvernos a reconectar con Nehemías. Empezando en el capítulo 8, no sé cuántos de ustedes recuerdan que ahí hubo un gran avivamiento. Hubo un gran avivamiento producido por la palabra de Dios, dirigido por Esdras. Y este avivamiento, basado en la palabra de Dios, dirigido por Esdras, trajo como resultado un genuino arrepentimiento sobre todo el pueblo de Dios. Vemos que ellos fueron conmovidos. Y en el capítulo 9, vemos también que ese avivamiento tiene una continuidad, porque ellos regresaron a la palabra de Dios, siguieron buscando la guía de Dios, la dirección de Dios por medio de su palabra, y también hubo un tiempo en el que también Dios avivó sus vidas espirituales. Dios los dirigió a tener un tiempo como pueblo en ayuno, en oración y confesión de pecados. Y lo interesante de ese capítulo, al final, casi comenzando el capítulo 10, es que todo el pueblo hicieron un juramento. Se van a acordar, se van a acordar ustedes, ellos hicieron un juramento para consagrar sus vidas a Dios y abandonar ciertas prácticas pecaminosas. Y los jefes de las familias, los sacerdotes, los levitas, firmaron un pacto, ¿recuerdan? Firmaron un documento
donde ellos estaban tomando la decisión firme de renovar su obediencia a la ley de Dios y prometieron también proveer puntualmente cosas que habían dejado de hacer. También prometieron de proveer puntualmente ofrendas, diezmos, con el propósito de garantizar el funcionamiento de la casa de Dios, del templo en Jerusalén. Como ellos dijeron en el capítulo 10, al final del capítulo 10, ellos dijeron: así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Ese es el final del capítulo 10 que da pauta para iniciar con el capítulo 11. Pero estaba yo leyendo este texto y estaba buscando la manera de cómo introducirlo, de cómo poder entender lo que está sucediendo ahora en la ciudad de Jerusalén. Y estuve buscando algunas cosas que me ayudaran a poder clarificar el tema. Por ejemplo, ¿cómo es que las ciudades de hoy están muy habitadas? ¿Cómo es que las ciudades, sobre todo las megaciudades, llegan a tener millones de personas poblándolas? Y me encontré un dato muy interesante. Según este dato, era que en 1800, fíjate, en el año 1800 solamente el 3% de la población mundial vivía en ciudades. Solamente el 3%. Imagínate, eran ciudades, me imagino que eran muy pequeñas. Y después, en el año 1900, empieza a incrementar el porcentaje de las personas que viven en las ciudades. En 1900 subió el porcentaje a 14% de la población mundial viviendo en zonas urbanas. Y para 1950 sigue creciendo el porcentaje. Para 1930 es ya el 30% de la población mundial viviendo en ciudades. Ya para el 2000 el promedio era de 47% de personas viviendo en ciudades. Hoy en día el 55% de la población mundial vive en un entorno urbano, en una ciudad. Y se espera, según los que estudian esta materia, es que para el año 2030, 2/3 del mundo vivan en ciudades, y cada vez más apunta a que haya más megaciudades en el mundo con poblaciones de hasta 10 millones de personas en cada una de ellas. ¿Por qué te estoy explicando esto? ¿Por qué te estoy dando estos datos? Bueno, Nehemías, ahora que termina el capítulo 10 y empieza el capítulo 11, él tiene un problema opuesto a personas que quieran vivir en ciudad conforme a los datos que te he dado. El problema de Nehemías no era que tenía mucha gente en una ciudad, era opuesto. Él tenía una gran ciudad, la ciudad de Jerusalén, pero había muy poca gente. Entonces, hoy veremos, hermanos, el tema de la predicación, de hecho, es: Dios conoce y valora a todo aquel que le sirve fiel y sacrificialmente. Ese es el tema de la predicación. Y vamos a ir al capítulo 11. Es uno de esos capítulos de nuevo en el que vamos a estar leyendo nombres muy difíciles de pronunciar. No te asombres de que pueda cometer varios errores en la lectura. Dice el capítulo 11: los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer 1 de cada 10 para que habitara en Jerusalén, la ciudad santa, mientras los otros 9 se quedarían en las otras ciudades. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que habitaron en Jerusalén. En las ciudades de Judá, cada cual habitó en su propiedad, en sus ciudades: los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo, los descendientes de los siervos de Salomón.
Algunos de los hijos de Judá y algunos de los hijos de Benjamín habitaron en Jerusalén. De los hijos de Judá, aquí viene lo bueno. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahalael, de los hijos de Fares, y Masías, hijo de Baruch, hijo de Col, José, y hijo de Asasías, hijo de Adaías, hijo de Joirib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que habitaron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín. Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Masías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías, y después de él, Jabaí y Salaí, 928. Joel, hijo de Sicri, era el superintendente. Judá, hijo de Senúa, era el segundo en el mando de la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Ahitob, jefe de la casa de Dios, y sus parientes que hacían la obra del templo, 822. Y Adaías, hijo de Joroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus parientes jefes de casas paternas, 242. Y Amasai, hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Mesilomot, hijo de Imer, y sus parientes guerreros valientes, 128. Su superintendente era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, no es el Buni que ustedes creen, hijo de Buni, Sabetai y Josabat, de los jefes de los levitas encargados de la obra fuera de la casa de Dios. Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, que era jefe para comenzar la acción de gracias en la oración. Wow. Y Buquías, el segundo entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Jalal, hijo de Jedutum. El total de los levitas en esa ciudad era de 284. Y los porteros, Acub, Talmón y sus parientes que guardaban las puertas eran 172. El resto de Israel, de los sacerdotes, de los levitas, estaban todos en la ciudad de Judá, cada uno en su heredad. Pero los sirvientes del templo habitaban en Ofel y Sija y Gispa estaban encargados de los sirvientes del templo. El superintendente de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores para el servicio de la casa de Dios, porque había un mandamiento del rey acerca de ellos y un reglamento fijo para los cantores de cada día. Y Petaías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, era representante del rey y en todos los asuntos del pueblo. En cuanto a las aldeas con sus campos, algunos de los hijos de Judá habitaron en Quiriat Arba y sus ciudades, en Dibón y sus ciudades, en Jecapsel y sus aldeas, en Jesúa, en Molada y Bet-Pelet, en Azar-Sual, en Berseba y sus ciudades, en Siclag, en Mecona y sus ciudades, en el Rimón, en Sora, en Jarmut, Sanoa, Adulam y sus aldeas, Laquis y sus campos, Aseca y sus ciudades. Y ellos acamparon en Berseba hasta el valle de Hinnom. Los hijos de Benjamín habitaron también desde Geba en Micmas y Ahía en Betel y sus ciudades, en Ananot, Nov, Ananías, Azor, Rama, Gitaim, Hadid, Seboim, Nebalat,
Lot y Ono en el valle de los artífices, y de los levitas, algunos de los grupos de Judá habitaron en Benjamín. Híjole, está pesada esa lectura, ¿no? Bien, hermanos, pues como se dieron cuenta, Nehemías está enfrentando un reto, un nuevo problema que hay que resolver en Jerusalén. Y vamos directamente a eso, el primer punto. El primer punto de esta predicación es el proyecto de repoblar la ciudad de Jerusalén. Por ahí van a estar apareciendo las diapositivas. Entonces, leemos, como ya hemos leído, capítulo 11, del 1 al 3. Dice, los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer uno de cada 10 para que habitara en Jerusalén, la ciudad santa, mientras los otros 9 se quedarían en las otras ciudades, y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que habitaron en Jerusalén, en las ciudades de Judá. Cada cual habitó en su propiedad, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y los descendientes del siervos de Salomón. Entonces, Nehemías tiene un proyecto, hermanos. Nehemías tiene un proyecto de repoblar la ciudad de Jerusalén. Recuerda, vamos a hacer un recordatorio, vamos a ir para atrás un poquito. Recuerda que cuando los expatriados empezaron a llegar de Babilonia y comenzaron a trabajar en la reconstrucción de los muros y las puertas, pocas familias vivían en Jerusalén. No sé si recuerdas. La mayoría de los que llegaron de expatriados de Babilonia se ubicaron en diferentes ciudades de la provincia de Judá, no habitaron en Jerusalén. ¿Por qué? Porque recuerda, Jerusalén está en ruinas y no era una ciudad segura. Pero ahora que ya han terminado los muros y las puertas de la ciudad, ellos regresaron a sus ciudades de nuevo, de donde habían venido para reconstruir. Ellos, terminando de nuevo los muros y las puertas, regresaron de nuevo a sus ciudades. Y Jerusalén terminó o quedó como estaba, abandonada. Era una zona desértica. De hecho, Nehemías lo dice en el capítulo 7, versículo 4. Él dice, la ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro era muy poco y no había casas reedificadas. Entonces, hay una situación que Nehemías empieza a ver y hace o inicia el proyecto de una repoblación masiva de Jerusalén. ¿Cómo lo hizo? Bueno, por lo menos encontramos 3 grupos. Los primeros son los jefes del pueblo, donde leímos capítulo 11, versículo 1 al 3. Podemos encontrar por lo menos 3 grupos. El primer grupo que vivió en Jerusalén fueron los jefes del pueblo. Los jefes del pueblo, los que echaron suerte y los voluntarios. Dame la siguiente, hija, para que pueda estar siguiéndome. 3 grupos que regresaron a la ciudad de Jerusalén. Ahí están. Los jefes del pueblo. Ellos fueron los primeros que iniciaron poniendo el ejemplo. Algunos de estos jefes se establecieron en Jerusalén durante la reconstrucción. Algunos de ellos, pero muy pocos. Pero también otros jefes que no se habían establecido ahí, otros jefes del pueblo que no se habían establecido ahí, vinieron a la ciudad después de terminar la reconstrucción del templo. Es decir, algunos ya estaban ahí, pero otros vinieron poniendo como el ejemplo a todos los habitantes que estaban fuera de la provincia en Judá. O sea, imagínate, si tú eres un jefe y no pones el ejemplo, pues ¿qué se espera de los que están siguiendo al líder, no? Los jefes del pueblo no podían tener ninguna autoridad
de exhortar a las demás familias diciéndoles, vayan a vivir a Jerusalén, si ellos mismos no fueran los primeros en poner el ejemplo de precisamente eso, de venir a vivir a Jerusalén. Y recuerda, nada más es un recordatorio, recuerda que todo líder debe ser ejemplo. Y aquí yo veo muchos líderes. Padres de familia, somos líderes. Ya sé que seas un supervisor en tu trabajo, eres un líder. Entonces, como líder, tenemos que poner el ejemplo. Y los líderes del pueblo lo pusieron, fueron los primeros. Después viene el otro grupo, que es los que echaron suertes. Los que echaron suertes. Y el plan de Nehemías en repoblar la ciudad de Jerusalén era diezmar la población. ¿Cómo? Sí, hacer un diezmo de la población. El 10% de la población que vivía a las afueras de Jerusalén tenía que venir para vivir a morar en Jerusalén. Ellos tenían que establecer su residencia permanente en Jerusalén. Y Nehemías utiliza una dinámica, hermanos, que tiene un trasfondo religioso para los judíos, el echar suertes. ¿Cómo? Quizás te preguntarás, sí, echar suertes tiene un trasfondo religioso para los judíos, echar suertes. Recuerda, no sé si tú ya lo sabes, pero a lo mejor si ya lo sabes, pues te va a recordar eso. Pero si no lo sabes, quiero decirte que el sumo sacerdote, él tenía un pectoral aquí, ¿verdad? ¿Recuerdas que tenía un pectoral con las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel? Bueno, se cree que él llevaba en ese pectoral unas bolsitas donde él escondía un par de piedrecitas llamadas Urim y Tumim, que se usaban para recibir cierta guía divina y para discernir la voluntad de Dios en ciertos asuntos. Ahora, nosotros no necesitamos hacer eso, ¿no? Nosotros no necesitamos echar suertes como ellos. Nosotros no podemos usar esta dinámica que usaban ellos. Nosotros tenemos ahora la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, que es nuestra guía para conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero ellos echaron suertes. Cada uno de 10. Es decir, de cada 10 echaron suertes. ¿Cómo lo hicieron? No sé. No sé cómo lo hicieron porque no sabemos, no hay detalles de cómo lo hicieron. A lo mejor tú te puedes imaginar cómo lo hicieron echar suertes, ¿no? Lo que hacemos a lo mejor, echar 10 papelitos en un botecito y un papelito es el que trae el premio, ¿no? Y quizás echaron esos 10 papelitos, sacaron los 10 papelitos, tomó cada 10, de a 10 de decenas, y al que le saliera el papelito premiado, ese tenía que venir a vivirse a Jerusalén con toda su familia, hermanos, con toda su familia. Ahora, no pienses por ningún momento, por ningún instante pienses que la persona que le cayó la suerte, a la persona que le cayó la suerte de sacar el papelito premiado decía, sí, ¿por qué me cayó a mí? No, tíralo otra vez porque la piedrecita no estaba tocando la tierra completamente. Vuélvelo a tirar. No pienses que la persona que le tocó la suerte decía de esa manera. No. ¿Por qué? Porque ellos entendían que habían sido escogidos personalmente por Dios y que eso de echar suertes era la voluntad directa de Dios para ellos. ¿Por qué te lo digo así? Bueno, hay un proverbio 16:33 que dice que las suertes se echan en el regazo. ¿Y lo que dice? ¿Quién se lo sabe? Mas del Señor es la decisión de ella. Entonces, cuando a alguien le salió la piedrita premiada, ellos no decían, sí, pues, no, tíralo de nuevo. No, ellos sabían que habían sido escogidos
providencial y divinamente por Dios, y que esa era la voluntad directa de Dios para ellos y venir a vivir a Jerusalén. Ahora, ¿qué pasaría, amados hermanos? ¿Qué pasaría si hiciéramos algo así en CGR de echar suertes? Por decir así, que el 10% de los que estamos aquí se les pidiera que cambiaran su residencia y que se mudaran, por decir, a Arrazola para fortalecer y extender la iglesia Pan de Vida en ese lugar. ¿Qué pensarían? Bueno, de hecho ya le dije a los sugieres que prepararan los papelitos para que se los pasaran. No se van a poder escapar. Pero piénsalo, se vale pensar. Adolfo, si estaría aquí, él estaría encantado de que echáramos suertes para que recibiera ese tipo de apoyo, ¿no? Entonces, ellos entendieron, los que fueron premiados, los que sacaron la suerte, que era la voluntad directa de Dios, que era Dios quien los estaba enviando a establecerse en Jerusalén. Ahora, el tercer grupo, hermanos, los voluntarios, los que se ofrecieron voluntariamente. Y el pueblo, en el versículo 2, y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. La Reina Valera 60 dice, a todos los que se ofrecieron voluntariamente. Los voluntarios. Y esta palabra es interesante, hermanos. La palabra ofrecerse es una palabra hebrea que significa impulsar desde adentro, dice. Impulsar desde adentro hacia afuera. Es decir, en otras palabras, ellos se ofrecieron voluntariamente porque fueron conmovidos profundamente en su ser por Dios a mudarse y a mudarse a una ciudad en ruinas. Es que es lo más interesante. ¿Quién de aquí de nosotros queremos ir a mudarnos, cambiarnos de residencia a una ciudad en ruinas? Ninguno de nosotros. Pero algo ocurrió en su interior, en su corazón, en su ser. Dios los impulsó a eso. Dios los impulsó a mudarse a una ciudad en ruinas. Sí, Jerusalén no tenía ningún atractivo, hermanos. No creas que ellos iban a mudar a Jerusalén donde podían encontrar una zona residencial que se llamara la Nueva Jerusalén, ¿no? Con todos los servicios incluidos, una zona exclusiva. ¿Qué hay en zonas exclusivas? Residenciales como este tipo, bueno, pues hay gimnasio, alberca, seguridad las 24 horas, canchas deportivas, un montón de cosas, pero no era así. Y no era también ahora como algunas naciones, algunos países que, por ejemplo, por citar algunos de ellos, algunos países que ahora están ofreciendo el irte a vivir ahí y te pagan por ir a vivir. Por mencionar algunos, tenemos como Italia, Italia y Suiza, España, que ofrecen incentivos económicos hasta de $87,000 al año. ¿Cuántos quieren ir para allá? $87,000 al año para repoblar y asegurar el desarrollo y el crecimiento en sus ciudades y en zonas rurales. El único requisito es que tú te mudes allá, establezcas un negocio o vayas a emplearte con un compromiso de vivir por lo menos 10 años o ser residentes permanentes. Tampoco esta oferta se les estaba dando a los que habitaban fuera de Jerusalén. No era fácil, hermanos. No era fácil. Había que reconstruir casas que pudiesen ser rescatadas, que no fueron destruidas completamente, pero la mayoría de las casas
que ellos tenían que hacer desde cero. La mayoría de los que quisieran venirse aquí, ya sea como voluntarios, por suertes o que serán jefes, tenían que construir de ceros. Para algunos eso debería haber sido una locura de cambiarte una ciudad en ruinas. Pero para ellos, checa como dice el versículo 1. El resto del pueblo echó suertes a fin de traer cada uno de 10 para que habitara en Jerusalén la ciudad santa. Para ellos no era una locura mudarse a una ciudad en ruinas. Para ellos era la ciudad santa, el lugar donde Dios prometió morar, establecer su morada en el templo. Ellos dijeron, allí. Ellos estaban plenamente convencidos que ese era el lugar donde tenían que vivir. Si ellos no se hubieran ofrecido, hermanos, ya sea los jefes del pueblo que fueron voluntariamente, los que echaron suertes y los que fueron de voluntarios, si ellos no se hubieran ofrecido voluntariamente, difícilmente hubiera prosperado la ciudad de Jerusalén. ¿Y sabes qué? Quiero hacer un alto ahí para decir, hermanos, que Dios está en búsqueda de voluntarios. Dios está en búsqueda de voluntarios. Una cosa que yo he visto, amados hermanos, en el tiempo que yo tengo como hijo de Dios, congregándome en una iglesia y ahora sirviendo al Señor, una cosa que yo he visto y que he experimentado por mí mismo como cristiano es que los cristianos maduros son los voluntarios que quieren sacrificarse. Voy a repetir eso. Los cristianos maduros son los voluntarios que quieren sacrificarse. Porque cuando un creyente empieza a crecer, cuando un creyente empieza a crecer espiritualmente, Dios pone el deseo de sacrificarse por la causa de Cristo. Y tengo ejemplos para respaldar eso. Por ejemplo, si nos vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 17 al 22, podemos encontrar, del 19 al 22, dice lo siguiente Pablo, que estaba en cárcel. Él dice, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. ¿Sabes? Ahí hay un cristiano maduro como Timoteo dispuesto, sinceramente interesado por el bienestar de la iglesia, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propiciación del evangelio como un hijo sirve a su padre. ¿Te das cuenta? Tenemos a un Timoteo, un pastor joven, dispuesto a sacrificarse. Y tenemos otro ejemplo en 2 de Corintios capítulo 8, 16, otro hermano en Cristo, 8, 16, que dice Pablo, pero gracias, Pablo siempre está dando gracias por los que están a su alrededor, pero gracias a Dios que pone la misma solicitud, las mismas palabras de Filipenses con Timoteo, pero dice, pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, has ido a ustedes por su propia voluntad. ¿Te das cuenta? El cristiano maduro que empieza a crecer espiritualmente y empieza a conocer de una manera más profunda la obra que Cristo ha hecho por él,
tiene el deseo de sacrificarse por su Señor y por su causa. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, ¿no? Que dice que el verdadero culto y devoción a Dios es ofrecernos nosotros como un sacrificio vivo. Eso me lleva a mi segundo punto del sermón, que es la lista de los que establecieron su residencia en Jerusalén. No lo vamos a leer porque es un montón de versículos, ya lo leímos. La lista de los que establecieron su residencia en Jerusalén. Y yo creo que a estas alturas, en el capítulo 11 de Nehemías, ya nos hemos familiarizado todos los que estamos aquí, ya nos hemos familiarizado a que Nehemías nos dé una lista de nombres. ¿Recuerdan? Ya le tocó a David creo un par de veces y a Adolfo. Estamos acostumbrados a que Nehemías, nos dé una lista de nombres. Por ejemplo, en el capítulo 3, él nos da una lista de los trabajadores en los muros y en las puertas. En el capítulo 7, él nos da una lista de nombres de las personas que regresaron al cautiverio bajo el liderazgo de Zorobabel, 100 años antes que Nehemías. En el capítulo 8, es una lista de nombres de personas reunidas a la puerta de las aguas dispuestos a escuchar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Esdras, el sacerdote y escriba, tráenos la palabra de Dios? Bueno, el capítulo 8 es una lista de los que se reunieron allí en una asamblea para escuchar la ley de Dios. Y en el capítulo 10, que es el más cercano en el que nos habíamos quedado, hay una lista de los hombres que firmaron ese documento para renovar y obedecer el pacto de Dios entre sacerdotes, levitas y jefes del pueblo. Y yo estoy seguro que, así como yo, también tú, que la primera reacción cuando te encuentras una lista de estos nombres, que es bien difícil para leerlos, quizás la reacción primera es evitarlos, pasarlos por alto, no leerlos, ¿verdad? O si llegas a tu casa después del trabajo y quieres como que arrullarte, pues vete a una lista de estas y vas a caer, pero así rápido. Pero nuestra primera reacción es evitarlos, no leerlos, pasarlos por alto. Pero Dios quiso honrarlos en la Biblia, hermanos. Dios quiso honrar a estos hombres en la Biblia. Por eso el sermón se titula Dios conoce y valora todo aquel que le sirve fiel y sacrificialmente. Por ejemplo, si tú estarías en una sala de cine viendo una película muy buena y al final termina con toda esa lista que sale, ¿no?, de nombres, ¿no? Tú te quedarías ahí sentado en el cine al final de la película para leer todos esos nombres, los nombres del director, de todos los actores, de los extras, de los técnicos, camarógrafos. ¿Te quedarías? No, vámonos, ¿no? En cuanto se acaba, vámonos. Pero ¿qué tal si en esa lista sale tu nombre o el nombre de tu hijo? ¿Te quedarías? Sí te quedas para leerlo. Mira, ahí salió mi hijo, ¿sí o no? O ahí ahí salgo yo, aunque sea de espaldas, pero salgo allí. Te quedas a ver, a leerlo, ¿no? Bueno, lo interesante de lo que hemos estado viendo en Esdras y Nehemías es que Dios inspiró a este par de hombres, a un sacerdote y escriba, y a Nehemías, un gobernador, para escribir cada nombre, hermanos. ¿Por qué? Porque para Dios son importantes. Para Dios son importantes. Porque Dios honra a los que le sirven. Y nosotros, hermanos, al leerlos, los estamos honrando. Al leer todos estos nombres, nosotros los estamos honrando. Y hay grupos diferentes de esta lista de los que se fueron a vivir de la provincia de Judá a Jerusalén. Por ejemplo, de la tribu de Judá, por mencionarte nada más algunos y algunas características de los que vinieron a vivir allí. Por ejemplo, de la tribu de Judá, del versículo 4 al 6,
dice que se vinieron 468 hombres valientes. ¿Dónde colocarías tú estos 468 valientes en la ciudad de Jerusalén? ¿Dónde? En las puertas. Seguramente fueron asignados a la guardia de las puertas de la ciudad. Hombres valientes, vigorosos. De la tribu de Benjamín, del versículo 7 al 9, encontramos a Joel, que era el superintendente, el prefecto, superintendente. Es decir, un hombre que tenía autoridad, que era responsable de la dirección, supervisión, control de todos los asuntos de los benjamitas. ¿Quién era? Pues ese, Joel. Y también encontramos a Judá, que era el segundo al mando de la ciudad. ¡Wow! Ese hombre tenía una gran responsabilidad en sus hombros. Fue designado por Nehemías para que tomara la autoridad en la ausencia del líder principal, ¿verdad? El segundo a bordo. Es decir, que cuando el líder principal estuviera indispuesto, él tenía que estar listo para tomar su lugar. Y también encontramos de los sacerdotes, de los versículos 10 al 14, estoy mencionando solamente algunos, a Serarías, que era el jefe de la casa de Dios. ¿Te has imaginado las dimensiones del templo? ¿Alguna vez te has preguntado cuánto medía el templo y qué es lo que había allá dentro del templo? Esa cosa era estaba enorme esa cosa, hermano. Y había una persona acá a cargo, era el jefe de la casa de Dios. Y también de los sacerdotes había 128 guerreros valientes y otro superintendente llamado Zabdiel. De los levitas, del 15 al 24, encontramos a Sabetai y Josabat, que eran encargados de la obra de afuera de la casa de Dios. Ah, caray, explícamelo bien. Sabetai y Josabat eran encargados de la obra de afuera de la casa de Dios. ¿Qué te imaginas? ¿Qué tareas se les había designado a ellos afuera de la casa de Dios? ¿Qué te imaginas con eso? Bueno, estuve leyendo bastante y algunos dicen que ellos tenían la responsabilidad de comprar suministros, materia prima, buscar proveedores de servicios para asegurarse el buen funcionamiento del templo. Son los que andaban allá afuera de compras, hermano. Que se descompuso algo, que hay que reparar algo, hay que buscar a alguien. Y ellos estaban asignados para esa tarea. Pero lo que más me llamó la atención de entre estos levitas, un Matatías, que era el jefe para comenzar la acción de gracias y oración. El jefe para empezar la oración de gracias, la acción de gracias y oración. Es como cuando nosotros nos reunimos aquí los miércoles. Es decir, tiene que empezar el servicio, tiene que empezar el rol de oración, pero no ha llegado Matatías. Tenemos que esperarlo, porque era el que comenzaba la acción de gracias y la oración. Y déjame decirte, hermanos, uno de los ministerios más importantes, tú lo sabes, en la iglesia es la oración, el ministerio de intercesión. A lo mejor Matatías no podía predicar, no podía enseñar, pero sí podía guiar al pueblo de Dios con acciones de gracias y en oración. Alguien dijo muy sabiamente lo siguiente: el héroe de la iglesia del cual nunca se canta es el santo que vive de rodillas, derramando su alma delante de Dios, intercediendo en oración por la iglesia de Cristo. Ahí está un héroe en oración. Uzi, que también era de los levitas, era el superintendente de los levitas. Imagínate, este hombre tenía un trabajerío por hacer.
Supervisaba, gestionaba todas las responsabilidades, actividades de los levitas, auxiliando a los sacerdotes en el templo. Sija y Gispa, de los mismos levitas, eran encargados de los sirvientes del templo. ¿Cuántos habría ahí? No, pues habría cientos de sirvientes ahí y eran encargados estos dos. Y de los porteros y los cantores había una persona que me llamó la atención, por eso la estoy mencionando. De los porteros y cantores que son levitas, había una persona como representante del rey en todos los asuntos del pueblo, Petaías. Imagínate, Nehemías lo designó a él como el representante delante de las autoridades persas para encargarse de gestionar todos los asuntos jurídicos y civiles de la comunidad de Jerusalén. Wow, me imagino que este hombre ha sido muy entendido, muy sabio, y Nehemías lo puso ahí. Como te das cuenta, amado hermano, como nos podemos dar cuenta, la ciudad de Jerusalén necesitaba infraestructura, necesitaba líderes religiosos, sacerdotes, levitas, autoridades, administradores, guardias a las templos del templo, superintendentes, servidores y demás. La lista es muy larga. Y el proyecto de Nehemías de repoblar Jerusalén era un esfuerzo, hermanos, para que vinieran a vivir al templo y suplir la necesidad de culto, adoración, sacrificios, ofrendas, diezmos, enseñanza y devoción a Dios. Necesitaba infraestructura la ciudad de Jerusalén. Pregunta: ¿qué pasa cuando algunos de nosotros compramos un terreno donde no hay muchas personas viviendo? ¿Qué pasa? Sobre todo allá donde vivo yo, donde da vuelta el viento y compras el terreno y te regalan el coyote de una vez. ¿Qué pasa donde no hay muchas personas viviendo? Bueno, tú lo sabes. Se organizan y hacen un comité, ¿qué? Vecinal. ¿Con qué propósito? Bueno, ellos hacen un comité vecinal, organizan una directiva, presidente, secretario, tesorero, y ellos asignan a personas elegidas en asambleas a los vecinos para encargarles tareas específicas y responsabilidades a los colonos para que sirvan a la colonia. Pero también este comité vecinal gestionan mejoras para la colonia, ¿no? Servicios públicos, luz eléctrica, drenaje, agua, áreas verdes, seguridad, limpieza, etcétera. Bueno, algo así estaba haciendo Nehemías, infraestructura religiosa a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén necesitaba una variedad de personas con diversidad de habilidades, dones, talentos para mantener activo el ministerio en el templo de Jerusalén. Quiero hacer un alto ahí para comentarles, hermanos, que una de las cosas que Dios me ha enseñado, y los años en el ministerio me han enseñado, es que los proyectos y los programas son importantes, pero las personas son más importantes que los proyectos, porque cada persona es importante y cada tarea que realiza al servicio de Dios es significativa. Eso es lo que yo he aprendido en el ministerio. Y nosotros lo podemos ver aquí. Para que la estructura ministerial de una iglesia local, amados, se mantenga eficazmente sirviendo a la congregación, se necesitan diferentes ministerios. Ahí está uno: proyección, media, audio,
músicos y coristas guiando en adoración a Dios, ujieres, personal docente para preparar lecciones y estudios bíblicos, escuela dominical infantil, escuela dominical para adultos, FM, reunión de mujeres, reunión de varones, grupos pequeños en casa que están a punto de iniciar. Equipo de consejería preparando sesiones para aconsejados, equipo de limpieza, tienda, cafetería, equipo de cocina, administración de finanzas, planificación de actividades, mantenimiento del edificio, trabajo voluntario y la lista no termina. No termina, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto de lo que sucede en Jerusalén, con un montón de gente llegando ahí con diferentes talentos, dones, para venir a servir a la ciudad, la obra de Dios, la ciudad santa. Quiere decir que la obra de Dios lo hacemos todos. La obra de Dios, creo que lo mencioné en mi último sermón, la obra de Dios la hacemos todos y la hacemos juntos. La narración de este capítulo 11, que es la repoblación de Jerusalén, es un reflejo también, amados, de la analogía de que la iglesia es como un cuerpo humano. Aquí representada, la iglesia de Cristo. Es como un cuerpo humano. Es decir, somos un cuerpo que está unido, pero tenemos diversidad en el cuerpo. Tenemos la interdependencia y la responsabilidad mutua de cada miembro que usa su don que Dios le ha dado para la edificación y colaboración del resto de la iglesia. Líderes religiosos, acuérdate lo que había ahí, líderes religiosos, sacerdotes, levitas, sirvientes del templo, cantores, porteros, administradores, superintendentes, todos con diferentes capacidades, habilidades y talentos y dones, dispuestos a servir porque entendieron que había una gran necesidad en la ciudad santa de Dios. Wow. Y en el Antiguo Testamento, como Esdras y Nehemías, no son los únicos lugares donde podemos encontrar listas largas de nombres. En el Nuevo Testamento hay una lista parecida en Romanos 16. Lo predicó creo que mi hermano David. Al final de la carta de Romanos 16, Pablo irrumpe en acciones de gracias a mencionar una lista de hermanos, sus hermanos en Cristo, que eran sus colaboradores, y expresa lo que ellos habían hecho en la extensión del evangelio y respaldando su ministerio apostólico. Por mencionar algunos, porque son un montón. Febe, la diaconisa, dice, ella ha ayudado a muchos. Ella ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Priscila y Aquila, mis colaboradores que arriesgaron su vida por mí. Mi querido hermano Epeneto, imagínate que el nombre es, hermano. Epeneto, vente a comer. Epeneto, dice, el primer convertido en Asia, María, que ha trabajado mucho por ustedes, Andrónico y Junias, mis compañeros de prisión. ¿Servían a Pablo nomás estando acompañando a Pablo en la prisión? Ese era su servicio a Pablo, acompañarlo en la prisión. Pérsida, que ha trabajado mucho para el Señor. Entonces, esta lista también nos comunica a nosotros que somos su iglesia que el trabajo en equipo, hermanos, el trabajo en equipo produce mayor visión y logros en el reino de Dios. Entre más estemos alistados para servir a Dios en esta congregación, más lejos vamos a poder llegar. Esa es una realidad. Y quiero animar a los que ya están sirviendo, y de hecho quiero dar acciones de gracias por lo que están haciendo
aquí en CGR. Quiero decirte, tú que sirves aquí, y quizás en ocasiones pienses, no importa, a nadie le importa lo que yo hago, o lo que yo hago es insignificante, o lo que yo estoy haciendo nadie lo ve y nadie me agradece. Déjame decirte que Dios sí lo ve y a Dios sí le importa lo que tú haces en esta congregación. Y quiero animarlos a que sirvamos pensando en agradarle únicamente a Él y que nuestro servicio, amado, sea para la gloria de Dios. Y Dios no es injusto, dice Hebreos 6:10. Dios no es injusto, hermanos, como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado por su nombre. La Reina Valera dice, y del trabajo de amor y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Y quiero terminar con el tercer punto, que prácticamente es nuestro ejemplo supremo de servicio sacrificial. Iván lo mencionó en la escuela dominical. Voy a leer la cita, hermanos, porque es necesario leerla. Queremos terminar con esto. Efesios capítulo 2, Filipenses 2, del 5 al 11. Voy a invitar a los de la alabanza que vayan pasando, por favor. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la humillación de Cristo, pero después viene su exaltación, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta es la voz de Dios para nosotros en esta mañana, hermanos. ¿Recuerdan ese canto que introducimos? Habla, oh Dios. Dios dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo. Ese es el primer mensaje, hermanos, del año, retomando la serie de predicaciones expositivas. Ya tuvimos mensajes de año nuevo, de fin de año, de Navidad, pero este primer mensaje expositivo, la voz de Dios te dice a ti, hermano, haya pues en ti, en mí, en todos nosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo.